Buenas. Buenas, hola Marianito. Hola, ¿empezó el vértigo del vivo? Empezamos aparentemente. Bueno, espectacular. Bueno, acá Bienvenido. estamos con un gran amigo desde hace muchísimos años, desde que éramos unos niños estudiando más o menos, ¿no? Sí. Compañeros de facultad y nada, después compañeros en unos cuantos trabajos. Bueno, Magda me invitó acá a participar de esta charla en vivo, me metió en este lío, así que aquí estamos. ¿Por dónde querés que arranquemos? Y bueno, me parece que arranquemos por nuestro comienzo, que es donde nos por donde empezamos. Justamente en la facultad, donde nos encontramos, allá por el 92, ¿no? ¿En serio? ¿Vos te acordás de la fecha exacta? Muy bien, en el 92 fuimos, fuimos a la FUC y ahí ¿vos qué estudiaste en la FUC? Y pregunto en serio. Dirección. ¿Qué rama al final? ¿Dirección? Sí. Vos sos como yo pensé que no. Sí, yo estudié dirección. Exacto, y después me di cuenta que en realidad me gustaba la fotografía y la cámara, pero bueno, hicimos dirección, sí, exactamente. Vos sabés que yo no sabía, yo pensé que vos sí habías hecho fotografía. No. Bien, bueno, pará, ¿querés que empecemos? No sé que esperemos un poquito que entre gente y después arrancamos ya a entrar en tema. Me parece muy bien, sí. Estamos nosotros solos, ¿no? ¿Qué? Estamos nosotros solos, ¿no? No, bueno, sí, acá en esta conversación sí. Después del otro lado, me conozco. Pero vos sabés que estaba seguro yo. Bueno, y... Me parece, yo en aquel momento, cuando teníamos que éramos chicos, yo además de estudiar en la FUC, estudiaba fotografía aparte. Pero yo me acuerdo que hacíamos un año como de algo general y después elegíamos la orientación. Y yo creo que en ese momento, no sé por qué. Que es, que fue de sonido. Y yo arranqué laburando en fotografía después. Cuando ya empecé a poder laburar profesionalmente, fue en fotografía directamente, en cámara. Y me mandé con lo poco que sabía, ayudado. Creo que le debo estar hoy charlando con vos a Schiaffi, a Lucas, que me empujó, me dijo, dale, sí, lo podés hacer. Me habían llamado de una película que se les había quemado la cámara porque el asistente de cámara la enchufó a 220 para cargar la batería, la explotó, enchufó una fuente, bueno, reventó la cámara.
y alquilaron otra cámara y necesitaban una persona que no que la opere, sino que haga el foco y segundo de cámara, las dos cosas en 16. Una película en Chascomús. Ay, creo que me acuerdo algo de eso. Sí, Mataperros. Mataperros. Y muy divertido. Y bueno, dije, ya, yo me mando. Tenía la chance, me crucé con eso de que necesitaban gente y yo no tenía laburo y dije que sí. Y Lucas me dijo, dale, vení, yo te tiro acá un par de secretos y mandate. Y ahí arranqué y le estoy muy agradecido. Me acuerdo de que lo hayas contado. A mí me pasó que después de que hicimos ese corto, donde vos eras el sonidista y tenías una y yo era tu microfonista, después, cuando hizo Moebius en la facultad, a mí me llamaron como microfonista, porque, bueno, ya lo había hecho una vez y yo no quería trabajar en sonido, si bien fue con el Chapa Griñaski, que era un divino, no era lo que a mí me gustaba, pero viste que ya quedás como en un lugar, hiciste una cosa y ahí te llaman para eso. Y después también empecé a trabajar siempre en cámara. Alguien que me ayudó también al principio, invitándome a algún corto, fue Marianito Belver, que yo le pedía que me explique el tema del foco y no sé qué, y me acuerdo Mariano con paciencia ahí me dejaba practicar entre toma y toma. Pero yo también arranqué después siempre en cámara, o sea que un poco como decís vos, no sé, de alguna manera elegimos dirección porque desconocimiento, juventud o no sé, pero después siempre me aboqué a cámara también, un poco como contabas recién, ¿no? Que el trabajo que saliera uno iba a aprender a que alguien te dé una mano, a ayudar a lo que pudiera, porque las oportunidades no eran muchas. Sí, en definitiva lo que entendés es que este laburo, definitivamente que es importante estudiar, pero termina siendo un gran oficio que lo tenés que ir aprendiendo ahí, en set, que es fundamental, y que estudiar cosas después y Totalmente. Profundizar, una vez que ya entendés el set y cómo es el trabajo, lo ves desde otro lugar, completamente distinto. Totalmente. Yo creo que a mí ir a la facultad, como supongo que a muchos, siendo también a 19 años, 18 años, te da un poco un panorama muy grande. A mí hay materias que me encantaron, me parece que tuvimos muchas materias teóricas muy buenas, y después la práctica, si bien salís con muchos conceptos y muchas cosas, las vas teniendo, el trabajo en sí, el oficio, lo aprendés trabajando en el set y con maestros más de la vida después también, ¿no? Porque te va llevando esto. Pero bueno, para mí la verdad que fue importante de todas maneras ir a la facultad, que creo que eso fue los primeras herramientas las saqué de ahí. Después, como en todo, como decís vos, te seguís estudiando, seguís estando, seguís aprendiendo, pero fue importante también para mí. ¿Y cuál fue tu primer laburo en cámara? En cámara, mi primer trabajo. ¿Fue largo o publicidad? No, largos. No me acuerdo. Bueno, nosotros también. En realidad los primeros trabajos fueron cortos, la verdad yo no me acuerdo. No, bueno, claro, por supuesto. Ni por casualidad. Sí. Me acuerdo del Descanso, como alguno de los largos al principio, Arregui, pero de antes la verdad no me acuerdo, Mariano. A mí lo que me pasó, que por esta casualidad que me crucé con esta posibilidad de laburar en ese largo, que arranqué directamente como un bestia. ¿Qué año? Nosotros terminamos la facultad en el 95. ¿Vos en qué año hiciste eso? Esto debe haber sido 97. Ahí nomás. Nada, me mandé como un mandado. A hacer el foco, en realidad era lo único que había asistente de cámara, cargaban los chasis así de segundo, de primero, de todo. Era una cámara que no tenía video así, me parece. El Super 16,
Y bueno, con mucho susto, pero lo encaré, salió bien y me empezaron a salir laburos de primero. Antes de sin Que, hacer. bueno, claro, pero para bien y para mal también, porque mi sufrimiento de la inseguridad de estar demasiado ya a cargo de una situación muy compleja, de un laburo muy complejo, que es el del foquista, tan pronto, con poca experiencia, bueno, te puede parecer que qué bueno, que avanzaste demasiado rápido, pero al principio estás muy inseguro. No, seguro. Y Además es bueno, una época, como decías vos, no había video así, tenías no, que esperar a claro, que se revele para saber cómo estaba. así es, Digo, tiene cosas mejores y peores que estas épocas, pero bueno, era mucho más incertidumbre, me parece. así es. Y sin, Trabajar con una BL, con el blimp, que tenía que con los dos deditos agarrar la pincita para mover el foco y ver a través de una ventanita y no saber, no te alcanzas a saber ni los números que estás poniendo. Pero bueno, todo eso me fue poniendo fuerte y vivo para hacer el foco. bueno, sí. Y yo, de los 22 años que hago esto, la mitad fui foquista. Y creo que el laburo del foquista es uno de los más complejos que hay, técnicamente. Lo discuto a esto con varios, pero me parece que es un laburo muy complejo, muy ingrato. Yo creo que es eso, que yo también fui muchísimos años foquista, no lo tengo tan claro, pero también debe haber sido la misma cantidad que vos, más o menos. También arranqué con fílmico, sin video assist, obviamente. Me acuerdo de ir a Cine Color, a sentarme, director, productor, qué sé yo, y yo allá mucho más arriba, deseando que tuviese en foco nada más, porque y en cuanto había un fuera de foco, Sí, por supuesto. todas las miradas iban hacia vos. Sí, creo que es un trabajo que muchas veces, son pocas veces las que sentís que se valora. De alguna manera, si está bien hecho, y si está mal hecho, te cortaron la cabeza. Pero son... No, por supuesto. Y después la complejidad distinta de la que... Claro. Y la complejidad distinta de lo que se vive hoy, un foquista, en aquel momento, que era en fílmico, nosotros empezamos a laburar y no todas las cámaras tenían video assist, la calidad del video assist no era como para definir si estaba en foco o no, muchas veces. El video assist era un poco corroborar el encuadre. Exacto. Que pase algo y tendría que ser un fuera de foco muy evidente para que lo vean en el video assist. No era para el... Con lo cual había que revelar. A mí me pasaron dos cosas. Tener que ir a ver proyección con el productor y el director de fotografía, a ver si había salido bien, a ver si estaba, entre otras cosas que había que observar, si estaba todo en foco. Y también me tocó hacer la cámara de un largo, no me acuerdo si fue uno o dos, que hizo. Bueno, la cámara de un largo, también sin video assist, y es eso de vivir de ser el cámara, de que el director te pregunte a vos, bien, la das por hecha, a la responsabilidad de darla por hecha. Sí. Bueno, que también era toda una situación. Más adelante, después de hacer cámara en fílmico, pero ya con una Ricam, había video assist, donde, bueno, el director podía ver el encuadre, podía más o menos ver algo, pero... No, por supuesto, claro. Pero también me acuerdo que la responsabilidad del foco era mía. ¿Está bien de foco? Porque vos como cámara tenías que aprobar el foco, el video sí, no se veía, o sea, no podían, y poquita, si tenían alguna duda, era, bueno, Magda, vos la das por buena. Y bueno, digo, era como un desafío también, porque habías visto bien, pero una duda siempre tenías, ¿no? De yo la estoy dando por buena, desarman el decorado y después resulta que era como una adrenalina distinta, me parece. Así es. Y después con el tiempo... Otra cosa que también te pasaba mucho era
el pelo en la ventanilla. Yo me acuerdo, Juancho Von Bernard me enseñó y decía, tenés que ver. Yo al principio no veía, no entendía qué era lo que había que ver, era como hasta saber, mirar por la ventanilla, ver que no haya nada y también dar el ok de que estaba la ventanilla limpia, ¿no? Que es toda responsabilidad también. Y que, digo, podrías no haberlo visto, se podría haber caído en el pelo en cuanto vos corriste el obturador. El pelo que era en realidad, no era un pelo, podría ser un pedacito de material o lo que sea. Eran como todas algo mucho más artesanal, ¿no? Era en ese momento, me parece. Sí, a ver, bueno, hoy, las dos, hoy también tiene sus cosas, definitivamente, su Hoy tiene sus complejidad. cosas totalmente, otras distintas, más complejas en otros aspectos. Son dos cosas totalmente distintas, creo, ni mejores ni peores, son distintas. Así es otra manera de trabajar. Y lo que vas aprendiendo también con el tiempo es que tu rol, el rol del foquista, que por su nombre parece que solo sería ser el foco, lo que yo aprendí en realidad es que también sos el responsable de todo ese equipamiento y cómo se mueva ese equipamiento y qué se haga con ese equipamiento. Eso lo aprendí al final, cuando hay un problema o de una rotura o de lo que sea o de una falla, también cae sobre el foquista. Y que además el equipamiento cae creciendo exponencialmente. Al principio era una cámara, un par de lentes, por supuesto. Y después empezó a haber una cantidad de cosas que ya el equipo de cámara, como decís vos, que de alguna manera el foquista es el responsable, es un camión con montones de, según el presupuesto, según la película, pero de repente tenés un camión repleto de cosas con más de una valija de lentes, porque en realidad tenés los lentes, el zoom, el no sé qué, el macro y el... entonces, y es eso que vos decís, sos el responsable de que todo eso vuelva en condiciones. Y bueno, estuvimos en una película juntos, así, enorme, en Derby Dragons, en donde la verdad que era un laburo enorme de coordinación, que ahí un poco se laburó a la Hollywood, ¿no? Es decir, eran por momentos, no me acuerdo, ¿qué llegamos a hacer? ¿7 cámaras? ¿8 cámaras? Mira, a mí vos me llamaste, yo fui para una, no sé, quinta unidad, yo qué sé, no sé cuántas éramos. Sí. Cierra la ventana, ¿era? Sí, ¿no? Sí. Y cuando llegué, yo creo que de gente de cámara éramos 27, una cosa así. Claro, cámara, una locura. Y todo con equipamiento, no eran 7 camaritas de 16. No. 5. De hecho, yo me acuerdo, digo, vos estabas como un poco a cargo, lo que yo me acuerdo de todo lo que era cámara, era muy grande. Y en un momento estamos haciendo una toma, y yo estaba con Fede Rivarés, creo que yo estaba de poquita de Fede, con el óptimo y la cámara y qué sé yo qué. Se termina la toma, había que sacar la cámara y el DF empezó como a los gritos y yo en un momento me quiero cargar todo y vos me dijiste, no, pará, porque era una locura, porque pesaba muchísimo, porque estaban llegando los grips, o sea, era cuestión de un minuto más. Y vos me acuerdo que cuando me dijo, no, pero hay que sacar la cámara, y dijiste, vos, yo tengo que cuidar a mi equipo, yo no, estamos entre las piedras, esto pesa, es 2 minutos más, sacan la cámara, sacamos el trípode, no pasa nada, Magda. Y esa cosa también de cuidar al equipo humano, no solo al equipo, sino que alguien obvio, que pueda, más allá de que vos tenías buena relación con el DF, ¿no? Yo no estaba tan al tanto, yo no sentí que vos me dijiste, sacala, no, sos una persona, o sea, hay que tener su tiempo también, y uno como según en el puesto en el que le toca estar, tiene que estar atento a que tiene que uno hacerse cargo del que tiene a su cargo de alguna manera. Sí. Uno dar la cara y uno frenar al de arriba que con buena voluntad quizás, pero en el medio del rodaje no se da cuenta y poder pararlo. Y me parece que esas cosas son importantes. No siempre te pasa que te sentís que tu superior te ha tenido en cuenta, te ha respetado o el tiempo o lo que necesites vos. Y me parece que esas cosas son importantes. También entender que uno se tiene que hacer. Pero lo que aprendes, a ver, también con la experiencia, cuando haces esas cosas,
Y los tipos terminan valorando eso y respetando eso, porque te ven seguro de lo que estás haciendo. Cuando, sí, si no es así, cuando vos estás siguiendo las órdenes, claro, cuando vos estás siguiendo las órdenes de ellos y todo, que para eso están, y a veces surge una macana, terminás siendo vos el responsable. Esa película se llamaba Derby Dragons, y el DF era un mexicano, un divino total. Mira, cuando aprendí eso, estábamos en una publicidad, en los comienzos, no me acuerdo cuándo fue la ola de publicidades internacionales, 2002 arrancó, bueno, no me acuerdo, claro. 2003. Y claro, venían todos los gringos a llevarse el mundo por delante y uno aprendía, era espectacular, pero también al principio estaba flojito, porque bueno, entendías que estos tipos sabían todo. Entonces, hacer caso. Estábamos en el edificio, en el Comega, y era una toma que salía con una grúa y encuadraba hacia abajo, una cenital. Esta historia contada por vos, sí. Y por abajo, extras pasando, caminando. Yo estaba con el Watchman en ese momento. Sí, sé lo que vas a contar. Y el tipo me dice, necesito poner 3 filtros. 3 filtros, 6x6, porque era una cosa tremenda. Me dice, no, y los pongo con el parasol. Me dice, no, sin el parasol. No, le digo, no, tengo que pegarlos sin el parasol. 3 filtros, es mucho peso para mirar para abajo en enero. En enero que se derrite, un tancho se te derrite en el aire. No, pegalo igual. Bueno, el tipo es un inglés, director de él sabe. Me voy a callar, voy a hacer lo que hace, la pegué, todo. Estaba mirando por el monitor, sale la cámara, ¡pum!, se quema la imagen. Inmediatamente me di cuenta de lo que había pasado. Se cayeron los filtros. O sea que se me paró el corazón, porque abajo había gente caminando. Claro. Y llaman de abajo, de producción, con el handy, che, se les cayó algo, se desintegraron los filtros y no le pegó a alguien de casualidad. O sea que yo me quedé tan mal que eso me cambió para siempre. Dije, el responsable de tomar esas decisiones soy yo, no el tipo este. Sí, él maneja la fotografía. Sí, pero es muy difícil en esos momentos poder decir que no, y que me parece que está bien, pero te lleva unos años y tener cierta edad también para poder decir que no, y si eso implica que te digan que te tenés que ir, decir yo me voy, pero yo no voy a arriesgarme eso. Al principio no, claro. es muy difícil y estás como solo, ¿no? Entonces, no hay un productor que dice, no, tienes razón. El productor dice, sí, hacelo, lo pidió, hacelo. Y el otro dice, sí, hacelo. Y el director dice, hacelo. Y vos decís, bueno, yo soy el boludo que no sé nada, lo hago. Lo cual te lleva tiempo por ahí también. O una situación así en la que decís, viste, que podría haber pegado a alguien en la cabeza. Pero es difícil. No, hemos pasado por etapas difíciles en ese sentido. Yo, hablando de Derby Dragons, me acuerdo mucho siempre. Un día fuimos a cenar con vos y no sé, algunos más de cámara. Y esto lo cuento siempre porque para mí fue súper importante. Vos estabas terminando y te había llamado el Chango para hacer una película que no sé por qué no podías hacer, tenías otra película, X. Y cortaste con el Chango y me dijiste, ¿querés hacer una película con el Chango? Claro, ¿quién no va a querer hacer una película con el Chango? Bueno, dice, yo te voy a proponer, te voy a contar, pero bueno, depende un poco de vos también, qué sé yo. No sabía bien si era para foquista, para cámara, para qué. Vuelvo de Sierra de la Ventana y al otro día, me llama el Chango, me dice que lo vaya a ver a una filmación que tenía él. Lo vi, no sé en qué hablamos, 5 minutos, y me convoca para hacer cámara en una película, no solo con él, sino que dirigía a Héctor Olivera, que estaba Emilio Basaldú haciendo el arte, Graciela Galán, en los estudios Baires. Era como volver, no sé, 40 años para atrás. Y
la verdad que siempre agradecí mucho eso que vos porque yo además después te busqué en la fiesta de fin de rodaje para decirte, Mariano, mirá que la película es esto, es así, si vos querés hacerla, yo me corro, deseando que digas que no, pero bueno, de alguna manera me parece que nobleza obliga. Y vos me dijiste, no, Magda, hacela, me alegra, y yo es el día de hoy que te lo agradezco, y es el día de hoy que vos has sido un tipo siempre muy generoso y te has hasta puesto contento de que yo siga trabajando con él, de que haya sido... Me parece que esas cosas son también, me gustan mucho de las personas que cuando encontrás a alguien así, que son tan generosos en dar y en ponerse contento cuando al otro le fue bien. No es tan fácil siempre. ¿Qué peli era? El mural. El mural fue hecha en 35. Aparte yo llego y el chango me dice, yo no voy a llevar fotómetro. Sí, no. Tuve la suerte de haber trabajado antes en una película con Billy Benes, donde Billy era asistente del chango y yo había estado de foquista, pero de alguna manera me fue guiando mucho con la cámara, algunas tomas las hacía yo y con las correcciones. Y antes había trabajado con Marcelo Camorino, donde había de alguna manera entendió todo el sistema de fotometreo que hacía el chango y de qué manera le gustaba trabajar, porque era lo mismo que hacía Marcelo. Y sin darme cuenta, quizás en esas dos películas que hice, que uno trató de aprender lo que más podía, cuando me llama el chango para hacer la película con él, yo ya tenía un aprendizaje que era lo que él buscaba, quizás porque venía de sus asistentes, justamente, que me hizo sentirme muy segura. Yo desde el primer día me planté con la cámara, por dentro no estaba tan segura, por supuesto, pero por fuera me mostraba segura, y esas dos películas hechas antes hicieron que yo pueda llevar muy bien el trabajo. Creo que si no hubiese hecho esas dos películas, posiblemente no hubiese estado en el tono que el chango quería. Fue una película fantástica, hecha en estudio, con decorados, con Héctor, con Emilio, era como... yo me sentía chiquitita ahí en la cámara, en 35, bueno, la verdad que fue... Qué lindo, qué maravilla. Tengo por ahí, te voy a mostrar alguna foto, espérate, de lo que era el estudio. La que no soy la más... Me parece que no puedo compartir pantalla, ¿puede ser? A ver. Ahí te muestro, mira. Para mí era espectacular. Era el mural que pintó Siqueiros acá en la Argentina, que lo hizo en la quinta de Natalio Botana, que era el director del diario Crítica. Entonces se hizo todo el mural adentro de este estudio y se desarmaba para poder tener tiro de cámara. Lo loco fue que se pintó todo el mural, lo hizo Juan Dana, y como no se podía esperar en la filmación a pintarlo, se filmó al revés, se pintó y se iba despintando. Entonces terminó la película con el mural otra vez en blanco, lo cual a mí me dio mucha pena porque era hermosísimo. Pero bueno, ahí estamos en Baire filmando el mural, la verdad que fue una experiencia espectacular que tuve gracias a vos. Hermosísimo. Sí, yo con el chango tuve no la primera vez, porque habíamos hecho un par de comerciales antes, pero la vez que trabajé con él, que fue la que me marcó, fue en una película de Martel, de Lucrecia, La Niña Santa. Y viste que
que el chango no te dice, bueno, vamos a trabajar así, vamos a hacer esto, y entonces vos vas a fotometrear o lo que sea. El chango te dice, ¿qué fotómetro tenés? Bueno, daba la casualidad, teníamos el Mi Pentax 5, el secador de pelo. Y bueno, a ver, comparémoslo, a ver si están parecidos, lo comparamos. Bueno, listo, y no te dice nada. Después estamos en la película y él no sacó el fotómetro en ningún momento. Es como te dijo a vos. Mariano, decime por favor ahí la piel cuánto da ya, etcétera. Y empezás, claro, empezás a poder participar o a entender, tenés que prestar mucha atención para sacar de por dónde está trabajando, ¿viste? Y para mí eso fue un crecimiento enorme desde la fotografía, tratar de aprender, porque sí, él lo que tiene es bueno, acá tenemos este conflicto, pero a nivel de la fotografía, ¿no? Acá lo que va a pasar es esto, entonces él lo encara como un conflicto. Y bueno, y eso me parecía muy... No sé si en la película... Fue, en la Niña Santa, no sé si en La Niña Santa lo hicieron, en el mural lo que hizo, lo que nos hizo hacer, que en realidad hizo Camila, era de cada escena hacer un dibujo y marcar qué diafragma teníamos, qué lente, y todas las zonas en que habíamos expuesto. Entonces tengo un libro, que la verdad que una pena no tenerlo acá, un libro donde Cami hizo todos los dibujitos de las escenas con todas las exposiciones y todas las zonas en las que las cosas principales que estaban. Que después nos servía para verlo. Fue como un aprendizaje espectacular para mí, porque pero es como vos decís, nunca sabes bien. A mí me pasó eso, de repente de que me diga que iba a hacer cámara, a que él no iba a llevar el fotómetro. Exacto. No iba a llevar el fotómetro porque no lo necesitaba también, porque él sabía perfectamente que estaba cubierto con él mismo sin fotómetro, no es que dependía de mí. Pero bueno, también te pone en un lugar y te deja aprender en ese espacio. O sea que para mí fue una película magnífica, la verdad, fue buenísimo. Y ahí en esa película creo que él conoció también a Dani Hermo, con el que no paró nunca de trabajar. En la película La Niña Santa. La Niña Santa. Ah, sí, puede ser. La Niña Santa. Sí, ahí creo que trabajaron hasta hoy. Sí, siguen trabajando juntos, de hecho. Bien. Otra cosa que me pasó, hablando un poco de la época de Fílmico, me llamaron para hacer una película que todavía no estaba el fotógrafo, esto fue antes del mural, y terminó siendo Camorino el fotógrafo, que él no me había elegido, con lo cual al principio no la pasé tan bien, pero bueno. Y la cámara que venía de España iba a llegar 10 días antes, 15 días antes, llegó por supuesto 3 días antes de empezar el rodaje. Hicimos todas las pruebas, ¿te acuerdas en su momento todas las pruebas que había que hacer en Fílmico? Claro. El 23 de marzo, 24 de marzo, feriado, vamos al laboratorio con Inés Puyen, que era un ángel. Genia total. Divina, y ahí me acuerdo de medir todo nuestro material, de ver cómo Inés lo transcribió a la curva, y entender definitivamente cómo era este manejo del material, qué material teníamos. Y en esa película también me tocó por momentos fotometrear, pero ya teniendo porque siempre era como un concepto, ¿no? La curva, 3 puntos arriba, 3 abajo, 3,5, no sé qué, pero no sentía que nunca terminaba de entender del todo. Y fue tan gráfico. Inés era una cosa tan hermosa, porque tenía una paciencia y tenía una forma que también fue la verdad que era precioso ir a Cinecolor y encontrarte con Inés. Y me acuerdo siempre de ese momento, ¿no? De la posibilidad de estar, de poder ir, de que te dejen, aunque sea estar anotando los numeritos, pero todo lo que fue aprender viéndola a ella, y después
Y lo importante que era estar en el rodaje, sabiendo perfectamente el material, porque vos habías visto, o sea, vos, más allá de tener la curva ahí, la había visto a ella, la había visto con el densitómetro, la había visto hacerlo. Entonces manejabas el material ya con un conocimiento que me parecía fantástico. O sea, la verdad que siento que tuve muchas oportunidades de aprender de mucha gente, que si uno la supo ver y la supo valorar, Sí, yo no sé si uno siente que le pasó a uno y que la aprovechó, o si en este laburo casi todos tratan de ayudar y de agarrarle la mano al otro. Yo, así como dije seguramente, que... Inés debe haber ayudado a todo el mundo que fue al Bueno, laboratorio. Inés ni hablar, obvio, Inés ni hablar. Pero no sé si hay mucha gente que te la es difícil. Así como yo decía Lucas Schiaffi, que bueno, fue el primero que me agarró y me dijo, dale, mandate, y fue fundamental. Unos años después, porque eso era una película independiente, y yo decía, bueno, ¿cuándo podré hacer publicidad? ¿Cuándo puedo entrar en el mundo de otro tipo de equipamiento? Al principio querés aprender eso lo antes posible. Y también me crucé con Augusto Huergo, que desinteresadamente, pero es... No, claro, bueno, después fuimos hermanos, bueno, somos hermanos y trabajamos mucho tiempo juntos, pero el tipo se me acercó y me dijo, vení, dale, me acuerdo, en WhatsApp y arrancamos. Él ya laburaba en publicidad y él me agarró de la mano y me metió y me ayudó y me sostuvo, porque al principio, bueno, estás ahí, estás asustado, es mucho. Y arranqué también directamente de foquista. Y te vas cruzando con gente que te ayuda. Y para mí es clave. Y definitivamente después es clave hacerlo con otros. Uno, sí. Pasar a ser un eslabón de esos, de dar una mano al que está aprendiendo. A ver, nosotros sabemos lo importante que es cuando alguien te dice por primera vez, ¿querés agarrar la cámara? Hacela vos. Eso es, ¿en serio que me estás diciendo? Dale, mete el ojo y movela, así te paneo, que hoy nos puede parecer una cosa que es sencillo. Pero en ese momento, la primera vez que moves una cámara, bueno, y ni hablar de la nostalgia del obturador, pero eso es una tontería. Pero, no me acuerdo de poner el ojo adentro y mover la voz. La primera vez que era, bueno, dale, no sé, en un corto, en algún lado, que yo no estaba en el corto o estaba haciendo alguna cosa, querés aprender a cargar chats, bueno, dale. Y meter las manos en esa bolsa, y tenés un cosito, y agarrás, y fijate, y vos decías, ¿de qué me habla? Y ponés, y tardar, y una vez que lo terminaba, lo cerraba, el rulo te había quedado bien, malo, más o menos, bueno, ahora descargarlo y volver a cargar, o sea, no, en serio. Pero hay alguien que con paciencia se puso, me dio la oportunidad, viste, el estar un ratito al lado tuyo, y después yo lo he tratado de muchas veces. Bueno, ya ahora no hay chasis, pero digo, lo que te toque ser. Porque es eso, alguien te tiene que tener esa paciencia ese día, porque vos estás transpirando, que no sabés, no ves, no encontrás la punta, no encontrás dónde ponerlo, no encontrás la ruedita, no encontrás nada, no podés ver, no te pueden ayudar. Y lo importante que es que alguien tenga la paciencia de quedarse, como le habrá pasado a esa persona, ¿no? Que me parece que es fantástico, que no olvidarse de ser... No, y la generosidad es clave. Yo después me crucé con tipos, no sé, Rolo Pulpeiro, Lavitman, son tipos que van y están ahí y te dan una mano y te dicen, dale, mandate vos. Y es clave, es muy importante que te den esos lugares, porque es la manera de crecer. Y para mí, bueno, todas esas cosas yo las recuerdo porque para mí fueron muy importantes. Yo las necesité, cada uno necesita por su personalidad, valora más esas cosas, hay otros que se mandan más solos. Pero para mí el laburo es en equipo, que siempre fueron así los equipos que armamos también. Es fundamental. A mí me ha pasado también de gente con la que por ahí al principio en algún rodaje no ha sido tan generoso, ha tenido un trato
Más hostil. Y después encontrármelo años después y decir, perdón, ¿por qué? No sé, viste, como reconociendo, diciendo, no me gusta lo que hice. Y decir, bueno, ya está, no, pero ya está, no, porque, pero ¿por qué te...? Bueno, qué sé yo, creo que también quizás venían de distintas escuelas donde habían tenido distintos no sé. Pero me parecía fantástico que esas personas, tiempo después, digan, no era el camino, no estaba bueno, no me gusta haber sido eso. Y me pasó con 2 personas que dije, bueno, qué bien, ¿no? Qué bueno que puedan, de alguna manera, ver que es mejor laburar en equipo y bien a esa cosa hostil de estar imponiendo al otro. No sé, la verdad que me puso contenta eso, y que me lo vengan a decir, porque también pueden no habértelo dicho, ¿no? Pero de alguna manera me parece que es muy valorable, que es muy grande eso. Sí, otro tipo, Rivarés. Rivarés también a mí me dio una mano. Las pocas veces que me crucé laburando, porque me he cruzado en otras situaciones muchas veces, siempre me dio una mano, siempre fue generoso y es fundamental. Bueno, que son todas buenas personas las que estás contando, entonces... Sí, por eso los nombro. ¿Y cómo fue tu paso de foquista a cámara? El paso de foquista a cámara, a ver, a mí me pasó también un poco como decís vos, hubo una época en la que trabajé muchísimo en publicidad, había dos situaciones, una era conocer montones de equipos y de cosas, una cuestión económica, que obviamente la publicidad te lo daba, entonces siempre que tenía la oportunidad de hacer un largo, de todas maneras lo hacía. O sea, si me llaman para un largo, aunque tuviese publicidad, seguramente agarraba el largo, porque me gustaba. Pero bueno, mientras había publicidad. Y me pasó que en publicidad, en mucho tiempo, yendo de foquista, te empezaban, como decimos, a dar la cámara, dale, hacer la voz, correr. Claro. Y yo creo que eso fue, me hizo no tenerle ese miedo, ¿no? A la cámara, porque eran tomas más cortas, porque quizás era un producto, no un actor, no sé, empezás como con cosas más chicas, entonces de alguna manera, por más de que era fílmico y todo, le empezás a sacar, a tener menos, no sé si es miedo, pero bueno, la verdad es que me fui soltando muchísimo. Y hice algunas segundas unidades en High School Musical con Yaka, que me han dado la cámara yo no me acuerdo bien ya qué eran las primeras películas, pero yo siento que la primera película grande, así donde yo hice cámara y que fue El Mural, que es como meta con el chango, en fílmico, en un estudio, yo la camarógrafa, ¿viste? Muchas otras veces me había pasado de ir en una segunda unidad, estar en la cámara B, se iba la cámara en la segunda semana y yo entraba a hacer las últimas 4, no sé. El Mural para mí fue como, de alguna manera, la película donde yo me sentí que, bueno, ya no hacía más foco en largos, por lo menos. En publicidad seguí un tiempo más por una cuestión de que me llaman pocos cámaras y necesitaba trabajar, pero esa fue como la película donde yo siento que hice cámara, que empecé a hacer cámara. Después la verdad que tengo unas cuantas películas con distintos fotógrafos. Lo que pasa es que no era fácil laburar de cámara, es decir, no había muchas chances de laburar de cámara unos años atrás. Era un rol que lo había absorbido el director de fotografía. Muy pocos directores de fotografía laburaban con un cámara. Casi siempre, bueno, hablo en pasado, sigue siendo así, lo que pasa que, bueno, ahora con este mundo de las series vuelve a aparecer el rol de los cámaras de nuevo, pero si no, era muy difícil, no sabías cómo entrarle a la cámara sin ser el director de fotografía, sin convertirte en el fotógrafo. Por eso, de alguna manera, creo que la publicidad en algún punto a mí me dio ese lugar, no como cámara, porque me han contratado como cámara en publicidad, pero habrán sido 10 veces, no sé, y he trabajado con millones haciendo...
pero es sacarte eso, como decís vos, ¿cómo entrás? ¿Cómo practicás? Porque de alguna manera también, ¿quién te va a llamar para hacer cámara en una película si no has podido hacer cámara, salvo en algún corto? No sé, era muy difícil entrar en el mundo de hacer cámara. Como decís, no es el tema de hoy que tenés series, que tenés varias cámaras. Y yo creo que la publicidad fue la que a mí de alguna manera me dejó practicar un poco todas estas cuestiones que tienen que ver después con sacarte un poco el temor, ¿no? Porque después hacer cámara no es saber mover la cámara, por supuesto. Pero a mí me parece que ahí me dio un poquito una entrada a poder sentirme cómoda con la cámara en publicidad, porque es eso que vos decís, los fotógrafos casi todos hacían la cámara, si tenías un buen trabajo con el fotógrafo y tenías buena relación con yo, quizás te dejaban hacer algunas tomas y el director tenía que estar de acuerdo y tenía que tener a alguien que haga el foco, bueno, no era tan simple. Entonces yo creo que a mí me lo facilitó bastante eso, poder entrar por ahí y después sentirme segura de poder agarrar una película como cámara. Pero me pasó un poco eso, sí. A mí lo que me pasó es que, también totalmente de casualidad, por supuesto, porque empecé a estudiar y a prestar atención a cómo laburaban fotógrafos y qué sé yo, empecé a hacer algunos trabajos de fotografía, pero sin buscarlos. Siempre surgía por X motivo, y eso me fue fogueando lentamente en la operación de la cámara, pero más que nada porque hacía la fotografía también. Porque digo, a nivel cantidad de posibilidades para mí fueron pocas. Después yo me retiré porque me metí en el mundo del documental y me retiré de la publicidad y de los largometrajes, y me metí en un mundo que fue una hermosura, que era los documentales con equipo chiquitito. Me encanta. Y sí, yo hacía la cámara, la fotografía, manejaba la camioneta en la que viajábamos, hacía los videos y, y todo. Y el de al lado hacía lo mismo. Y sí, claro. bueno, ahí un poco también empezás a mezclar los roles, porque bueno, la búsqueda documental es otra, y sos un camarógrafo que estás haciendo la fotografía. Bueno, no es que todos los documentales son así, pero esos que hice yo. No, pero es más o menos un poco el espíritu del documental, me parece, ¿no? Exacto, y también sos el realizador. En ese caso era así, y eso también, bueno, me dio entrenamiento en ver dónde la fotografía acompaña, bueno, siempre está en función del relato, pero a veces te pones más fotográfico y otras veces no, pero buscado que no, porque el relato lo pide. Y empezás Exacto. A poder discernir todas esas situaciones, y que también eso lo aprendí con distintos fotógrafos, que es clave. Bueno, es que me parece no que siempre trabajar igual, ¿viste? Totalmente, me parece que es un poco lo que vos decís, o sea, según el proyecto, como fotógrafo, como cámara, como lo que sea, te puede pedir, yo creo que tiene que estar al servicio del proyecto, tanto la fotografía como la cámara, y no pasarlos por arriba. Si la cámara o la luz se luce más que el guión, no, creo que no sirve, no entendiste. Vos estás para contar con la luz o con la cámara algo que está escrito, pero no podés de alguna manera tener un virtuosismo donde pasa por encima del relato. Así es. Que es un poco eso, hay que entender en qué lugar estás, ¿no? Como apoyando un proyecto y no comiéndote el proyecto, no sé, eso lo aprendí también de distintos fotógrafos. Me parece que es primordial tenerlo siempre en cuenta. Es importante.
Y yo ya cuando volví, cuando terminé todo esto terminé porque dejamos de hacer documentales y quise volver a trabajar, llamémosle en la industria. Ahí decidí no trabajar más en publicidad. Para mí la sensación era que me había bajado de una calecita que andaba demasiado rápido, que cuando estás arriba, bueno, no pasa nada, vas a la misma velocidad, pero desde abajo después intentar subir era medio complicado. Ya no, había algo ahí que no me atraía. Y empecé a hacer largos, y además empezaron a venir cada vez más todos estos proyectos de series, y el rol del cámara empezó a aparecer con más frecuencia. Y en este último tiempo tuve la posibilidad de hacer cámara, y en alguna segunda unidad, que muchas veces surge en las series, hacer la fotografía de la segunda unidad, y es un esquema que me gusta mucho. En la última serie que hice, que se llama Entre Hombres, de Fendrick, de Pablo. Ahí tengo una foto que voy a mostrar tuya. Que la fotografía la hizo Dani Ortega. Bueno, ahora quizás hagamos otra serie que me llamó para hacer el mismo esquema, porque ahí hicimos así, en una segunda unidad, yo hice la foto, y también eso fue un acto de generosidad de él, y por suerte me llamó de nuevo para que lo hagamos en otra serie. Esta foto está buenísima. Bueno, esa la sacó Dani. Parecen dos, no sé, están en 2 metros. Sí. No sé. Exacto. Y ahí está Miguel Caram. Es buenísimo. Bueno, esa foto tiene una fuerza, es una hermosura. A mí me pasó un poco como vos decís, a ver, yo tuve a mí Pablo Galarza, que hacía siempre proyectos. Uy, Pablo, no lo veo hace mucho. De Anima, fue un poco también quien algunas veces me ha, bueno, se les superponían 2 series o lo que sea, y ahí es donde yo he ido a hacer varias veces la dirección de fotografía en proyectos que era, bueno, queda terminar esto, quedan determinados capítulos, más los haces vos. La verdad que Pablo se sentía conmigo a ser súper generoso, los chicos de Ánimo también. Después me fui a hacer Terremoto a México, con esquemas quizás más chicos, pero que también, como decimos, me gustaba mucho eso, salirme un poco de lo que era la publicidad. Ya estaba como un poco, uno se va poniendo grande, me parece que te vas cansando algunas cosas. También surgieron en esa época un par de películas, tenía bastante continuidad haciendo cámara. Y algo que me encantó también es que el Chango me invitó a participar de teatro con él. Y ahí descubrí otro mundo. Qué bueno, es otro mundo. Otro mundo. La primera obra que hice yo con él, ¿no? Que hicimos, que yo fui a ayudarlos, se llamó Ceremonia Secreta, en Margarita Gilbu, en San Telmo. Y claro, ¿viste? Más allá de a veces teatros con más equipamiento, mejores o peores, tenés otro concepto de luz totalmente distinta. La luz viene de arriba, las sombras se proyectan por todos lados, las caras se ven con ojeras, tenés algunas calles para dar luces, pero la verdad que esa primera obra para mí fue como reveladora. Después empezaron a aparecer muchas más obras más, y en distintos teatros, y es tan variado, tan distinto al cine, porque tenés desde un teatro que bajás las varas y podés mover los faroles, a otro que la vara es, viste, agarrada con y bueno, y tenés que empezar a poder jugar con eso, o sea, tenés que tratar de transmitir con la luz algo, y acá tenés 4 faroles y en este tenés el pedido que vos querés y podés. Y fue un mundo espectacular. Es el diálogo, o sea, después me ha pasado que me empezaron a salir obras a mí, obras chiquitas donde hice directamente yo la iluminación, y obviamente todo este aprendizaje con el Chango fue lo que me permitió poder hacerlo, ¿no? Sí, claro. Un mundo, estamos tan acostumbrados en cine
a poder poner la luz, según el decorado y según la toma, por supuesto, desde el lugar que querramos, a la limitación que viene de arriba, nada más. Y tenés que iluminar así, y es otro lenguaje de los actores, otro lenguaje de tantas cosas. Y ahí también me empecé a dar mucho más cuenta de lo que es el actor, ¿no? El que está formado más en teatro, el que está formado más en cine. Lo importante que es en cine, cuando trabajas como foquista o como cámara, el actor que sabe de técnica, que sabe de que es un camarógrafo, el que no sabe, que no entiende, porque, a ver, los actores son parte del equipo, eso es una parte de la película, y cuando el actor sabe de técnica y sabe de qué estás hablando, sabe lo que es un foquista, el trabajo del foquista. Es un laburo que tiene un porcentaje de técnica muy grande. Bueno, pero muchas veces te encontrás con actores que no saben ni qué hace el foquista. Y la verdad que creo que es tan importante cuando estás con actores que vienen formados del cine y que saben trabajar en cine, porque te facilita muchísimo el trabajo, ya sea como cámara también, poder simplemente si le estás en un plano así, que el tipo sepa, que los movimientos los tenga que hacer, no sé, te simplifica tanto, ¿no? Cuando los actores tienen técnica, un poco de técnica también. Como cámara, cuando pasaste a hacer cámara, dijiste, bueno, ya está, me está saliendo de cámara, laburo, y me voy a dedicar a la cámara. Que sufran otros con el foco. Yo voy a sufrir ahora con la cámara. ¿Qué cosa que no esperabas que te encontraste y que dijiste, uy, esto lo tengo que aceitar? ¿Qué cosa empezaste a laburar? ¿Viste que uno se da cuenta, bueno, esto tengo que laburarlo? Vos sabés que a mí lo que me pasó tiene que ver con una cosa más que nada física. El laburo físico del cámara, que tiene que ver con la fuerza, desde la memoria del cuerpo, de los movimientos. Hay todo un trabajo corporal en el camarógrafo que yo tuve que ir descubriendo, ir desarrollando, ir ejercitándolo, porque hay situaciones de tomas y de cosas muy complejas que tienen que ver con un laburo corporal. Esta cosa que te decían, buscate el plano final y ubicate en el plano final cuando tenés que hacer un movimiento complicado, ¿no? Porque cuando llegues... Sí. No vas a poder... No hay manera, si vos no quedás cómodo para el final, te terminan las piernas temblando, el brazo así, no terminás viendo. A mí me gusta hacer cámara con el ocular y agarrando la cámara, yo no me gusta con el monitor, no lo siento, algún plano que no puedo, que estoy súper incómoda, que no sé qué, lo hago con el monitor. Si no, intento solo con ocular, necesito como que la cámara sea una parte un poco mía, llevarla con el cuerpo. Exacto. Me cuesta mucho estar desde otro lado. Sí, yo creo que no sé si necesité, no me acuerdo, pero sí estas cosas, esos pequeños consejos que era, cuando tenés un plano complicado, parate bien para el final, ubicate bien para el final, porque vas a ver, y cuando lo empezaste al revés y estás terminando de hacer el movimiento, y te acordás de esa persona que te lo dijo y estás sufriendo, hay una cosa de cuerpo que tenés que tener mucho control sobre tus movimientos y tu cuerpo, unas luces, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasó en el final del túnel, tenemos la presentación, es todo un gran plano secuencia, ¿no? Y era, bueno, ¿y con qué lo hacemos? Si lo hacemos con no sé qué, si lo hacemos con no sé cuánto. Y ahí tenés también la importancia de cuando tenés un grip que sabe hacer cámara de alguna manera. Juan Fernández dijo, no sé, sí, fundamental. Con el Panther. Y nada de, viste, una grúa que te venga y que sale y cómo hacemos, porque era todo un decorado también en el final del túnel, que era espectacular. Y yo estaba enroscada en el Panther, no sé cómo, porque era
con el zoom, porque planos, y cámara baja en el zoom, ¿viste? Y terminar, bueno. Acá me están diciendo que se va a cortar, que es el Instagram. ¿Qué hacemos? No sé, nosotros sigamos hablando. Y ya nos van a reconectar. Y lo importante... Me acuerdo de ese plano yo. ¿Te acordás de ese plano? Me pareció re difícil. Es decir, no que porque no estuve. Me acuerdo de verlo en la película y dije, salado el plano. Tenía como un par de complejidades porque, bueno, nada, era un decorado, teníamos que entrar, era un plano secuencia que teníamos que unir con una afuera que no era de ahí. Pero después había una parte del piso que no podíamos pisar porque en realidad era un ventiluz que se veía para abajo y si pisábamos ahí nos caíamos, entonces había que dar una vuelta media extraña, pero bueno, esa vuelta extraña había que justificarla y terminar con no sé qué y el cabezal no sé qué, bueno, pero para mí es primero fundamental trabajar con un equipo que vos te sientas cómodo, que te sientas bien. En este caso el grip, con el foquista, por supuesto, Cami estaba en otro lado, no en otro lado, pero no estaba arriba el Panther, por supuesto, porque me hubiese trabado todo. Y yo tenía toda una postura del cuerpo que hasta yo creo que a veces Juan me terminaba corriendo la pierna, porque viste que quedás así, entonces, bueno, en este momento Juan, cuando yo te decía, vos correme el pie así yo puedo terminar de pañar, y en ese sentido Juan siempre ha sido un tipo, viste, que hicimos varias películas juntos, que no se olvidaba de correrte el pie, ¿viste? O sea, cuando llegaba el momento, vos sabías que terminabas de pañar y no te encontrabas con... Y resolvíamos como cosas que parecían complejísimas con el mismo Panther que teníamos en toda la película y la misma cámara, pero con una cosa, como decís vos, muy corporal, porque era, ¿viste? Terminabas de un lado para el otro, Claro. para abajo, no sé cómo, y de mucha coordinación de equipo, me parece que es eso también. Mucha coordinación de equipo con ese tipo de planos. ¿Qué pasa? Sí, fundamental. ¿Al aire? Sí. Ahora sí. Acá me están mandando un mensaje que seguimos en vivo. Bueno, ahí lo nombraste a Juan. A mí lo que me sorprende es 20 años redondeando, que todavía me sigo encontrando con gente que no había laburado nunca. Y no te cruzás, eso me parece sorprendente. Y que el otro también laburó mucho, y todos esos años estuvo laburando, siendo tampoco que no es una industria chica, pero todavía hay gente que... Pasa que quizás uno recorre un camino donde se junta tu equipo de alguna manera. A mí me ha pasado, no sé, empecé después de esa película que hice con el Chango, que de alguna manera me pasaste vos, fueron un par de años trabajando con ellos, con el mismo equipo, con la misma, y de repente claro. Y quizás hice, no sé, no me acuerdo, pero 4 o 5 películas casi con el mismo equipo y la misma gente. Entonces no te cruzás, en publicidad laburabas en determinadas productoras con también la misma gente. Y paralelamente un montón de otra gente con los mismos años de trabajo que vos. Sí, totalmente. Iban haciendo ese camino. Otra cosa que yo fui viendo ya cuando hacía solo cámara, bueno, el trabajo, porque en realidad vos tenés 2 jefes, es el director y el director de fotografía. Realmente ahí ya tu cabeza se divide en 2, es distinto que el foquista. El foquista es más una relación bastante direccional con el director de fotografía o con el cámara. Y siendo cámara, en realidad tenés que tratar de interpretar la intención que te está proponiendo o que está necesitando el director, pero también tenés que poner un ojo en la fotografía del director de fotografía, es decir, estás en los 2 lados y es alucinante ese laburo. A mí... Son 2 personas con
más ¿No te fácil. pasó que te dijeron alguna vez lo contrario? Lo Sí, sí. contrario, te dice el director de fotografía, acá hagamos tal cosa. Buenísimo. Pum, vas y viene el director y dice, no, no es así, es esto otro. Bueno, estás ahí lidiando con eso. También me Pero, ha pasado de que venga un director y me diga, bueno, vemos en este ensayo, improvisamos, porque en realidad, bueno, y sí, termine sí. la toma y venga el director de fotografía y dice, pero qué sé yo, ¿cómo puede ser? Y no sé, bueno, no, pero él me dijo que veíamos. Y es, o sea, el director no le dijo al DF que en realidad, como no sabía qué, y vos quedás como en el medio que decís, pero a ver, digo, el director me está pidiendo que improvisemos y veamos a ver qué sale mientras hacemos el ensayo, pero después no le dice eso al DF y de alguna manera le dice al DF que lo que no le gustó, pero y vos quedás como, y tenés que ser de alguna manera condescendiente con los dos cuando sabés que en el medio de un no saber de ellos, no es fácil a veces. Así es. Y seguir No, no, trabajando. no, para nada. Algo que a mí me llevó un tiempo aprender también es, yo me ponía a veces, bueno, a ver, voy neutro, primero para ver qué es lo que quiere el director, ¿no es cierto? Entonces vas y encuadras, pero no tirás la tuya, no tirás una expresiva, No, ¿sí? Porque para ver qué quiere, y fui aprendiendo que muchos directores esperan la propuesta del cámara. Es decir, mirá, por supuesto, hacen un planteo, pero, pero que realmente entendí que el camino, el mejor es, primero, la propuesta, jugarte por una, bueno, en función de lo que te dijo el director de fotografía, tirar tu propuesta, tu visión de eso, y después se corrige, no ir medio tibio, yo fui porque aprendiendo esperan también, eso de vos, me parece. sí, yo fui aprendiendo a ver, como observar un poco al principio, ¿no? Cuando se hace página a página o ir dándote cuenta, porque me ha pasado Sí. trabajar con un director, por ejemplo, que tenía desde hace 2 años ya dibujada cada toma, entonces no tenía. Y cuando yo dije, bueno, quizás también después en la actuación, no, esta cámara va a ir acá. Bien. Con el rodaje y viendo un poco, me pasó que fue en el final del túnel con Rodrigo, que él ya tenía totalmente dibujadas las cámaras que quería. Como el personaje estaba en silla de ruedas, el planteo de cámara era ir un poco de abajo, un poco como con la mirada del protagonista. Y después, ahí sí se fue dando con Rodrigo de que, bueno, che, si en vez de un 32 ponemos un 24, y si después en vez del 24 ponemos un 16, y después, si en vez de acá terminamos en el piso con un 16, pero bueno, me parece que fue como un poco juntos. Me acuerdo que un día Rodrigo me dijo, Magda, ¿estaremos bien o nos estaremos, viste, como... Digo, mira, yo la verdad, Rodrigo, prefiero pifiarle porque nos la jugamos en hacer algo que la tibieza, ¿no? De, bueno, nos quedamos acá con el 32 más o menos. Claro. Vamos con el 16 al piso. El decorado ya estaba pensado, por supuesto, ya Rodrigo lo había pensado porque ya el decorado tenía techo, pero bueno, quizás no era para tanto. Y yo creo que esa película terminó siendo, a mí por lo menos de cámara, me gusta mucho porque, por eso, porque me parece que tiene unos encuadres que lo justifica la película también, no es que estaba con el 16 en el piso y no. Pero que de alguna manera nos fuimos un poco a un extremo y la enriqueció. No nos quedamos con la cosa, bueno, esto es correcto y lo dejamos ahí. No, bueno, juguémosla. Y si, bueno, si nos fuimos un poco mucho, asumamos el riesgo. Y para mí es una peli que de imagen, por lo menos lo que me tocó hacer a mí, me pareció muy rica, muy buena. Otras películas quizás no tenés la oportunidad porque la película no lo requiere y tenés una cámara más tradicional, por llamarlo de alguna manera, y no te podés ir mucho más, porque sería como hasta absurdo, ¿no? Marian, te quedaste congelado. Bueno, ahí Mariano se nos congeló. Esperemos que vuelva porque está en Córdoba, en el medio de la sierra, entonces por alguna razón se debe haber quedado sin conexión o algo por el estilo. A ver si...
a ver qué pasó, no sé qué pasó con Mariano. Bueno, acá me dicen, la grúa de Tenerife le piden a Magda, me dice Pau. Supongo que tendrá que ver con una anécdota, mientras espera Mariano yo la cuento. Cuando yo hice, a ver, ahí está, Mariano se está tratando de contar de nuevo. Cuando me tocó hacer folclore argentino, Sonda, una película con el Chango también, que dirigía Saura, tuvimos algún inconveniente con la grúa, bueno, hubo que cambiar la grúa, y Mati Mesa trajo su grúa. Y me acuerdo que Matías me dijo, mira, te dejo las manivelas, si tenés tiempo, si querés, si las querés usar, yo no sabía usar manivela. Y la película se filmaba, eran pocas horas las que teníamos para filmar, filmamos 8 o 9 horas, no era muy larga, era con músicos, no se empezaba muy temprano. Entonces yo lo que hacía con Mariano Roth era irnos una hora antes de la filmación y practicar con las manivelas. Se había dado todo, que estábamos en un estudio, en la arenera, que la grúa quedaba armada, que podíamos dar, nos daban permiso para entrar, que podíamos usar bueno, todas las condiciones como para que poder aprovechar esa oportunidad que me parece que es fantástica, si uno la tiene, aprovecharla, ¿no? Y estuvimos ahí haciendo ochos. Mariano toca la batería, entonces a él le fue más fácil. Yo no toco en la batería, así que tratar de que mis dos manos me obedezcan indistintamente era muy difícil. Pero bueno, logré hacer algunas cosas y hacer algunos tonos. Un año más tarde, cuando estábamos haciendo el final del túnel, se terminaba en Tenerife, porque era una coproducción con España, nos fuimos a Tenerife y cuando llego a Tenerife me encuentro que había manivelas, no había Pandan. Los equipos venían de Madrid, era como muy complicado cambiarlo y además me parecía que que tenía que asumirme la responsabilidad de hacerlas con las manivelas. Practiqué un poco ahí, me acuerdo que Rodrigo me dijo, cuando te vi practicar un poco, me asusté, pero el haber estado un año antes practicando todo el tiempo que pude con esas... Hola, Marian, ¿volviste? Sí. Aquí estoy. Como Cami, ahí estás, como Mariano. Bueno, mientras vos te fuiste, yo estaba contando una anécdota que acá en el WhatsApp me dijo Pau que estaban pidiendo. Sí. Que es, bueno, en una película que yo tuve, Mati Mesa llegó a la grúa y había dejado las manivelas por si queríamos practicar, y con Marianito Roth fuimos todos los días una hora antes a darle ahí a las manivelas. Muy bien. Cuando estaba haciendo el final del túnel, que la terminamos en Tenerife porque era coproducción con España, llego y me encuentro las manivelas, y bueno, y los equipos venían de Madrid. La verdad que no quería pedir Pambar, me parecía como una cosa si está a la vuelta de la esquina, otra cosa es... Entonces dije, bueno, te toca esto. Ese haber aprovechado un año antes las manivelas, ¿sí? Me dio un pequeño entrenamiento. Al final del túnel era un túnel muy largo, una de las partes de la película, por supuesto, donde entraba la grúa, se iba yendo y viniendo y yo tenía que seguirlo con... Pero después también se abría el túnel, entonces de repente venían los ladrones y los seguíamos desde arriba y había que girar y tomarlo de atrás y de adelante. Y la verdad que yo agradezco haber tomado la recomendación de Matías y que me haya dado la oportunidad, porque esa película, si no hubiese tenido lo anterior yo, no habría podido hacerlo con manivela. Tendría que haber dejado que lo haga otra persona, lo cual me hubiese no gustado, porque además mi asistente, que era de allá, sabía manejar las manivelas y de alguna manera todos sabían que él sabía, con lo cual corría un poco riesgo mi... La verdad que entonces me parece que es fantástico cuando uno de alguna manera me daba fea caerme una hora antes a practicar, o sea, no tenía, pero de alguna manera creo que uno tiene que aprovechar esas cosas, porque, a ver, yo tengo algunas cosas que mostrarles también. A ver, ¿cuál será de todas estas?
de lo que era ese túnel. A ver si se ve ahí. ¿Ves? Esa puerta que está abierta, todas las puertas se abrían y el techo se abría según la toma que teníamos que hacer. Entonces muchas veces pasaba, acá está dentro de una pileta porque después se inundó, porque el túnel se inundaba. Entonces después, en algún momento... Eso fue en Tenerife. Esto fue en Tenerife, sí. En algún momento, que hay alguna foto que creo que no me favorece demasiado, pero a ver, la voy a mostrar igual, estábamos con el túnel inundado metidos ahí adentro. También es eso, ¿no? La complejidad que a veces tiene, que te toca hacer cámara, metidos adentro del túnel, con agua, que por supuesto la cámara no puede tocar el agua ni un poquito. Era un poco como el ladrón también, metida con la misma complejidad, estaba ahí adentro. Pero bueno, un poco la anécdota tiene que ver con que me parece que uno no tiene que desaprovechar nunca las oportunidades de, aunque te dé fiaca, aunque estés cansado, no sé, hay como cosas que estoy buscando otra foto, perdón, mientras hablo, que no tenés que dejarlas pasar, ¿no? Porque no sabes cuándo te pueden... Primero que no es fácil que te vuelva a tocar, quizás tener toda esa posibilidad de acá ves, era así, la grúa iba para atrás y nosotros íbamos siguiendo al personaje. Es muy raro que te toque la posibilidad de que te dejen una grúa armada, de que te presten las manivelas, de que estés en un estudio, de que la producción acceda a que te dejen entrar una hora antes. Me parece que si no aprovechás esas... Y después, un año después, dije, menos mal que tuve ese entrenamiento, porque hubiese sido complicado pedir un PAMBAR o ceder la cámara en esas oportunidades, o sea, porque yo no sabía usar. Claro. Pero iba a saber usar en un ratito. A mí me pasó lo mismo en Derby Dragons, que el DF usaba con manivelas la cámara y Mati Mesa también. Y bueno, yo estaba con la cámara del DF, entonces la manipulaba bastante con manivelas, y años después me tocó varias veces laburar con manivelas, incluso una montura en helicóptero, que creo que también era de Mati o de Ariel Vélez o de los dos, y también era con manivelas. Y sí, de lo que se trata es de aprovechar que ese interés, te empuja el interés. Y en este laburo sí vas aprendiendo que cuantas más cosas sabés, más posibilidades vas a tener después. Más posibilidades vas a tener después, mejor la vas a pasar. Eso, totalmente. Y mejor te vas a sentir vos, porque la verdad es que cuando podés hacer la toma, la podés hacer, porque una cosa es, bueno, me salió más o menos a fe, y cuando vos te quedás contento. Yo me acuerdo al final del túnel, después mi asistente que sabía manejar bien las manivelas, bueno, después de unos días que nos acomodamos, en un momento ya te digo, yo tenía que hacer una toma que era, venían de frente los ladrones, yo tenía que subir, girar la cámara y tomarlos de atrás, todo en ese túnel, ¿no? Que estaba abierto arriba, pero... Y fue él el que me dijo, mirá, hace así, deja esta quieta, cuando estás arriba, move esta. Me dio 2 cositas que la toma salió en 2 veces, hicimos 2 tomas y salieron las 2. La verdad que también eso, ¿no? Fue generoso en ese momento él la podría haber hecho él si quería, porque quizás yo hubiese estado, no tenía todavía la picardía de esos movimientos, ¿no? Claro. Tener a alguien que también te dé una mano en ese momento, porque son... En esa película era raro porque ese equipo, el que se formaba allá, era casi todo español. Yo a la segunda de cámara le decía que agarre y pruebe las manivelas, que las use, que practique, porque era como, me parecía que estaba buenísimo. Y no la dejaron. Allá eran como más estrictos y no quisieron que toque, que no era algo para jugar. Pero ¿cómo va a aprender si no la dejan? Claro, entonces es muy difícil el crecimiento. Ella me dijo, a mí nunca me dejaron hacer un poco, nunca me dejaron yo. Le decía, hacer un poco vos de esta. Estaba mal visto, o sea, no se podía como... Entonces digo, acá por ahí tenemos
personas mucho más generosas. O sea, yo nunca sentí que que me digan no podés. Si querés y tenés ganas, te dejan. Es muy poca la gente celosa que no quiere que vos aprendas. Eso creo que es algo que tenemos que aprovechar. Porque me llamó mucho la atención. Las hay. Sí, ya sé que las hay, pero bueno, si uno sabe por dónde moverse, encontrás gente generosa por lo general. Sí, totalmente. Pero bueno, aprovechar esas oportunidades me parece que son que uno quizás en su momento no se da tanto cuenta. Yo esa película me acuerdo mucho, es ir una hora antes, nos tomamos unos mates con Mariano, practicábamos y después agradecí tanto haber tenido esa iniciativa, ¿no? Porque la hubiese pasado complicadito en las maniobras. Sí, claro. ¿Qué más se te ocurre que podemos contar? ¿Qué más se me ocurre que podemos contar que les puedan... O no sé si hay algo... Una pregunta. Acá nos dicen que hablemos del cuarto de cámara de Manolo. Era como nuestra segunda casa. No solo el de Manolo. ¿Qué dice? No solo el de Manolo. Dicen que se escucha bajo. ¿Quién dice que se escucha bajo? No, bueno, pero ya está. ¿Qué sé yo? Yo levanté la voz. Cuarto de cámara. ¿Cuántas pruebas de cámara en Alfa y en Rental, por favor? ¿Cuántas veces? Yo siempre, bueno, viste que se decían muchas cosas de eso. Yo siempre me sentí bien tratado con sus cosas, pero no de, a ver, siempre le sacábamos la vuelta, más allá que era muy importante para nosotros que el carro, el McLiner teníamos un grip de bicicleta para poner el mate, eso era fundamental. Ya de ahí todo lo otro, bueno, se podía buscar la vuelta. Pero me parece que también eran lindos momentos, esos comienzos de un proyecto en donde vas preparando todo y estás 1 o 2 días o 3 días ahí haciendo pruebas y preparándote para un proyecto de un largo que van a ser 1 mes y medio, 2. Yo los tengo como buen recuerdo. Sí, yo creo que también por ahí la rigurosidad que había a veces en las casas de alquiler hicieron que nosotros sea positivo más que negativo, ¿no? Porque de alguna manera uno cuidaba los equipos como propios, y no solo porque en la casa de alquiler te lo exijan, sino porque realmente lo sentías, pero yo también, como vos, digo, siento que eran lindos momentos. A mí me gustaba mucho ir a hacer las pruebas, publicidad era día por medio, estar ahí haciendo prueba de encuadre, prueba de raya, prueba de rebobinando. Cuando se empezó a poder rebobinar en cámara era un placer, porque al principio tienes que rebobinar a mano, ¿te acordás? Marcar los cuadritos para poder hacer la prueba de fijeza, sacar el chasis, rebobinar, volver a enhebrar. Y Manolo siempre estaba ahí atento a que mis cámaras, a ver que no le hagamos todo correcto. Era genial. Era genial. Pero bueno. A ver qué dice. Sí, ¿qué más puedo? No sé, estoy tratando de acordarme de cosas. Pero, yo creo que, bueno, más allá de todo, digo, esto de encontrarnos nosotros de nuevo, quizás que nos encontramos cada tanto, a mí son esas personas, como decimos, que vale la pena siempre, y que vos siempre has sido súper generoso conmigo y cuando me ha tocado, y creo que con un montón de gente. Esas buenas personas que han podido darte una mano y te la dieron, no olvidarte de eso y poder repetirlo con el equipo. Para mí es súper importante, ahora que me toca hacer cámara, o las veces que me ha tocado hacer fotografía, que han sido menos, nunca olvidarte que sos como el responsable del equipo, ¿no? De
de hacer de cargo. A ver, yo me ha pasado como cámara desde marcar a un sonidista el micrófono y después yo olvidarme la marca que le hice porque me lo daba el plano y subir y que entre el micrófono y decir no, soy la culpable, yo le dije que este era el límite y no sé qué. Con todo tu equipo, ¿no? Uno entender que tiene una responsabilidad con la gente que está a tu cargo y que de alguna manera vos no tenés que cubrir, pero sí tenés que ayudar a que el trabajo del otro le sea más fácil. Así es. Creo que eso ¿no? Hay que, como me gusta tenerlo en cuenta, y me parece que si tu equipo de alguna manera te responde, vos no podés olvidarte que tenés que ser el que se hace cargo y no podés soltarle la mano al quien trabaja con vos, ¿no? Salvo que dije demasiado en otra, pero que soltar la mano y que caiga. Que no corresponde, que eso es algo que me gusta sentir, digo, no importa dónde uno llegue o no llegue, no podés llegar haciendo sufrir al otro, o si no es realmente, parece que uno tiene que hacerse cargo del lugar en el que está y que tiene como una responsabilidad como cabeza de equipo y cuidar de alguna manera a tu gente. Y me parece que eso es importante. Sí. Me hiciste acordar recién con esto del boom, de marcar al foquista. Ese momento de laburo del cámara, cuando estás armando el cuadro, es apasionante. Es apasionante. Aquella luz más para allá. Cuando todo se va acomodando y aparte un montón de gente labura en función de eso. El cuadrito, tenés toda la gente de arte, el de sonidista, fabuloso. El vestuario, todo el mundo de alguna manera en ese momento depende de lo que, más allá de que hoy hay monitores y se ve y un montón de cosas, pero tiene que ver con el movimiento que vos vas a hacer. Exacto. Y cómo cuando vas de alguna manera subiendo son mucho más las responsabilidades, ¿no? Porque si bien el trabajo de foquista es complicado pero es el foco y la cámara. Pero después cuando vos ya sos camarógrafo, dependen de vos el foco y la cámara, pero aparte depende de tu mirada y de lo que vos marques, si se ve o no esa cosa de vestuario que no se tenía que ver, ¿sí? Hasta dónde corta que no se vea, que tener en cuenta que la luz que te pusieron ahí la tenés al borde, pero de este lado tenés al borde una bandera, que además el boom ya le dijiste que iba a estar acá, que si giras demasiado le vas a ver no sé qué, que no se puede ver porque no sé cuánto. Entonces empezás como a tener cada vez como más, bueno, obviamente el fotógrafo va por encima de todo eso, ¿no? Pero es fabuloso. A mí no me pasó tanto como vos, que empezaste más ya desde foquista. Yo hice un camino más de segunda y de foquista, poco de video porque no había tanto video en esa época, pero bueno, vas como cuando vas subiendo de alguna manera vas incorporando cada vez más como responsabilidades, ¿no? Pero como ya el otro lo hiciste, no te pesan porque las bases Así es. Ya lo tenés. Y además cuando tenés tan claro, yo siendo tantos años foquista, yo tengo perfectamente claro lo que necesita el foquista, o sea, no me lo tienen que explicar porque cuál es el tiempo, cuándo necesita tiempo, cuándo no, cuándo el tiempo no se lo dio él mismo, que entonces lo vas a cubrir, pero sí, pero vos tenías que estar antes acá, no sé. Y otra cosa que me pasa mucho, que adquirís, es esa cosa que estás haciendo a cámara, pero estás así, y viste que no guardaron bien el no sé qué, pero además te fijaste, entonces viene, no sé, alguien que está empezando y le decís, la valija de no sé qué, vos cuando lo subiste y te miras diciendo, ¿cómo viste mientras hacías el encuadre? Y sí, porque empezás a tener como... las antenas todas encendidas. Pero sí, el momento ese de armar el cuadro, para mí es fantástico, en donde de alguna manera empezar todo el equipo a funcionar en base a algo, pero bueno, depende mucho de cómo vos lo armes y cómo te vayas a mover, lo que puede suceder y o en qué momento, o cuando tenés un movimiento que tenés que coordinar con algún utilero que tiene que sacar me parece fantástico, porque tenés esa cosa que cuando ves que el equipo realmente está haciendo una película, ¿no? Que funciona. Porque si vos le diste mal la orden, se vio la mano cuando estabas sacando el no sé qué. Entonces, de alguna manera, y si él no lo puso a tiempo, te quedaste con el cuadro sin el objeto. No sé, lo que tenga que ser. Me parece que es fantástico porque ahí te das cuenta que es realmente un trabajo en equipo. Me encanta ese momento. Sí. Al grito de cuadro libre, por favor.
Bueno, pero eso a mí me ha pasado. Yo cuando empecé a trabajar, yo creo que si me paraba enfrente a cámara y sin darme cuenta y me gritaban cuadro libre, te ponías como un tomate, te corrías, sí. te querías morir. Hoy me ha No pasado... es tan así hoy, no es tan así. No, de decir, no veo, tengo una multitud acá adelante, pero bueno, sí, siento que como cámara también uno va adquiriendo, si no la tenés y si la tenés mejor, más una personalidad donde te tenés que saber plantar y poder, no gritar ni mucho menos, pero sí hacerte respetar y que el set se respete un poco, porque si no es un desastre. Y si el fotógrafo no es alguien que vaya a decir algo, vos sos el responsable de que puedan ver del otro lado. Entonces tenés que ponerte en un lugar. Yo me acuerdo, fui a dar una vez una clase donde eran chicos que estaban recién empezando y las cámaras eran como timbre. Digo, chicos, como si vos querés la cámara, tenés que plantarte, cagar a pedos de que está delante de cámara, porque si no, nadie te va a respetar, ni te va a escuchar, ni vas a poder encuadrar nunca, porque es difícil. Pero sí, te vas como fortaleciendo en algunos aspectos para poder, además para poder complacer a todos, ¿no? Que el fotógrafo vea, que el sonidista tenga su momento, el microfonista de ver si hay o no cosas, que el director pueda ensayar y que, bueno, no sé, como que hay montones de cosas que también siento que pasan un poco por vos, que sos simplemente que estás mirando por cámara y eso es lo que va a salir. Entonces, de alguna manera... Sí, por supuesto, pasa por ahí. Responsable de que eso funcione. Así es. Para que acá nos están mandando mensajes diciéndonos, bueno, genios, el Chango los felicita por la charla. Gracias, Chango. No sé cuán objetivo es el Chango, pero bueno, gracias, Chango. Quizás nos quiere un poco y... Claro. Bueno, Magda, hermoso haber charlado con vos, que no hablábamos hace mucho, que lo sepa la gente, hace mucho no hablábamos. Sí, volver a encontrarte, saber que estás viviendo en Córdoba, en un lugar maravilloso, que estás feliz allá, que seguís trabajando acá. La verdad que lindísimo. Me había olvidado de nuestros inicios de... ¿De sonidista? En la casa de Victoria Ocampo. Me había olvidado de tu corto también, que siempre me acuerdo de una anécdota que uno de tus personajes tenía, yo no me acuerdo si un tiro, una lastimadura, qué tenía hecho. Ay, sí. Bueno, y en aquel momento hacer un efecto especial para nosotros, no me acuerdo quién lo hizo, perdón, pero no era fácil, porque... Creo que, no me acuerdo si no había sido Paula Riggi. Puede ser que haya sido Paula, sí. Me parece que fue Paulita. Puede ser. Bueno, cuestión es que estamos filmando en Mar del Plata, los acantilados, un frío cagarse, ¿te acordás también? Bueno, entonces volvemos y así como volvíamos, lo subimos al actor, todo el mundo, pero teníamos que parar a cargar nafta en alguno de esos autos que te habían prestado a vos, porque por supuesto que nadie tenía auto y todo era prestado, y estábamos cargando nafta y el actor bajó. Y yo me acuerdo que, viste, el tipo que cargaba nafta, cargaba y nos miraba, y nosotros todos. Y se enojó en un momento y dijo, yo no puedo creer que estén así, vayan a curar a esta persona, no sé cuánto. Y ahí nosotros nos pusimos contentos porque es súper real. Funciona. Una felicidad, porque si él se lo creyó, hasta que, bueno, le explicamos que estábamos filmando, no sé qué, pero estábamos felices de que eras tan increíble. Así es. Sí. Épocas de todo prestado, todo con 2 autos yendo, no sé qué. Para ese corto me prestaron 3 autos y choqué 2. Bueno, yo me acuerdo de volver, el auto que me tocó volver, porque yo tuve que ir en uno de los autos que te prestaron, llevando a los actores, con toda una anécdota también de los actores y a la vuelta, no sé si era ese o era otro auto, que se le había roto la calefacción, un frío, volvíamos en fotos enfrazadas, era tremendo, y cada tanto bajaba el que manejaba y saltaba un poco y volvías a subir.
Pero bueno, éramos jóvenes y esas cosas nos parecían increíbles. Estaba bonito. Sí, por supuesto. Así que bueno, nada, un enorme placer reencontrarte, haber charlado y en algún momento me iré para allá a conocer tu nuevo hogar. Así es, sí, bienvenida. Bueno, gracias por haber pensado en mí para charlar, amiga. Por favor, Bueno, que te quiero mucho. Yo también. Beso grande. Beso enorme. Cuídate, Chao, Mariano. chao. Chao. Dale, besito, vos también.